Este es un episodio fascinante en la vida de Cristo. Después de bendecir a los niños, precisamente fue el tema que vimos la semana pasada, inmediatamente se le aparece este hombre y nada es coincidencia, todo Dios lo tiene sincronizado, porque este era un joven que desde niño había sido ejemplar y tenía una vida envidiable, así como nos estaba pues contando Alex, ¿no? De que pues, lo tenía todo, y de pronto de un día para otro su vida dio un giro dramático y es una de las historias que nos enseñan muchas cosas acerca de lo que es el reino de los cielos y eh, y de lo que es ser salvo y lo que implica. Entonces vamos a leer los tres pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, unidos. Luego le voy a pedir a Víctor Hugo que nos apoye pues leyendo Mateo. Luego le voy a pedir a Alberto Luna que nos apoye pues, leyendo Marcos y luego a nuestro hermano Rafa que se acaba de unir. Ojalá hubieran más pues textos, pero pues son 3 en el Evangelio de Lucas. Entonces, doy lectura, dice, entonces al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, un hombre principal, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar, para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús, oyendo esto, mirándole, le amó y le dijo, aún te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero entonces, oyendo el joven esto, afligido por esta palabra, se puso muy triste y se fue triste porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Vamos a Mateo 19 del 16 al 22. Adelante, Víctor. ¿Correcto? Sí. Amén. Es así la palabra de Dios. Mateo 19 del 16 al 22. Por dice, favor, sí. entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Alberto Luna, Marcos capítulo 10, del 17 al 22, por favor. Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10 del 17 al 22. Dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto te lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, ¿hasta cuál? Hasta el 22. Hasta ahí. Hasta ahí. 22. Ahora, Rafa, Lucas 18, del 18 al 23. Amén, hermano. Dice Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: no te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí estos tres pasajes y los vamos a unir. Los que están viendo, pues pueden ver el color negro es pues Mateo, el color verde es Marcos y el color azul es Lucas. Los que están desde la cárcel pues no lo pueden ver, pero yo se los voy a ir pues contando aquí. Entonces lo dice Mateo. Entonces, Marcos es el único que dice al salir él para seguir su camino. Mateo y Lucas dicen vino uno. Marcos nos aclara corriendo. Luego Lucas dice que era un hombre principal. Marcos dice que hincando la rodilla delante de él le preguntó diciendo, eso lo dice, le preguntó, lo dice Marcos y Lucas, diciendo lo dice Mateo y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas dicen que le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Mateo añade: qué bien haré. Marcos y Lucas añaden heredar y tener, es lo mismo, pero nos da un significado de que es algo que él estaba buscando y que no había conseguido. Interesantísimo es que Mateo, Marcos y Lucas refieren esto. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y Mateo y Marcos añaden uno, Dios. Luego Mateo es el único que revela: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dice aquí en Mateo y en Lucas, le dijo él cuáles. Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Eso lo dice Marcos. No matarás. Todo esto viene en Mateo, Marcos y Lucas. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjese, Marcos añade: no defraudes. Y Mateo es el único que incluye: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, dice Mateo y Lucas, Marcos dice: entonces respondiendo, le dijo, esto está en Mateo, Marcos y Lucas: Maestro. Fíjense, repite otra vez como se había dirigido a él, como un maestro, pero nada más lo dice Marcos. Mateo, Marcos y Lucas dicen: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nada más Mateo refiere la pregunta que hace: ¿qué más me falta? Es muy importante poder tener la revelación completa para tener un entendimiento pleno, pues, porque si nada más estudiamos lo que dice Mateo, pues hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? Pero cuando lo unimos todo, tenemos un entendimiento pleno. Entonces, dice Marcos, Jesús, dicen Mateo, Marcos y Lucas. Lucas dice: oyendo esto,
Marcos es el único que dice mirándole le amó, es el único que lo dice, y le dijo, lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Marcos y Lucas dicen, aún te falta una cosa. Mateo añade, si quieres ser perfecto, Mateo y Marcos dice, anda, pero Mateo, Marcos y Lucas dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Marcos y Lucas, para que no quede duda, porque si nada más pues leemos Mateo, pues dice, vende lo que tienes. Pero Marcos y Lucas se aseguran que sea todo, que sea todo, que no se quede con nada, ¿no? Y Marcos es el único que añade tomando tu cruz. Mateo, Marcos y Lucas dice, ven y sígueme, pero Marcos añade tomando tu cruz. Entonces aquí está el cuadro completo. Pero, dice Marcos, entonces, añade Lucas, oyendo, se unen Mateo y Lucas, el joven, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, oyendo esto, afligido, nos aclara Marcos, por esta palabra, nos lo dice esta palabra en Mateo y Lucas, dice Lucas que se puso muy triste, y dicen Mateo y Marcos que se fue triste. Fíjate, primero el aspecto, su semblante se entristece, como que lo pensó, pero la tristeza lo invadió y se fue triste, porque, dice Mateo, Marcos y Lucas, Lucas refiere, era muy rico, y Mateo y Marcos aclara que tenía muchas posesiones. Hay muchas joyas aquí, casi que cada párrafo es tema para un estudio de toda una hora. Pero ¿qué aprendemos a Cristo acá? Lo primero que aprendemos a Cristo acá es que la salvación es lo más importante en la vida, es lo más relevante de la vida, pues todos vamos a morir algún día, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Este joven lo tenía todo, dinero, autoridad, era un hombre principal, tenía santidad, moralidad, pero sabía que indefectiblemente tenía que morir algún día. Como buen judío, su preocupación era a dónde iría a pasar la eternidad, a dónde iría después de morir. Él era un judío hablando con Jesús, entonces lo que sigue a continuación es una conversación entre dos judíos que conocen la ley. En todo el Antiguo Testamento se encuentra la revelación de que sí hay vida después de la muerte y que hay solamente dos destinos, un destino con Dios y un destino sin Dios, un destino de luz y un destino de tinieblas, un destino para los justos, un destino para los impíos. El Antiguo Testamento revela que los justificados por Dios van al paraíso, también conocido como seno de Abraham, ubicado en el Seol, y los impíos van a las tinieblas, a la oscuridad, al tormento en el Seol. Miren, el Seol no es un invento de los griegos, como muchos enseñan erróneamente. Últimamente, no sé por qué, de pronto estoy buscando algo y escucho algunos pequeños fragmentos de algún predicador y se burlan del Seol. Dicen, no, que eso es un invento de los griegos, eso es un chiste, no existe. Pero miren, Jesús enseñó que el Seol se encuentra en el centro de la tierra y que está dividido en dos partes separadas por una cima incruzable. De un lado está el paraíso o seno de Abraham y del otro lado está el lugar de tormento. Desde Génesis vemos que los patriarcas tenían este conocimiento. Jacob sabía que descendería al Seol, capítulo 37, y en el capítulo 42 lo dice. Obviamente, no al Seol de tormento, sino al Seol de paz. Judá se lo dijo a José, si el chico no va, mi padre va a descender con sus canas al Seol. El Seol no es un mito ni una alegoría, sino un lugar real. Tal vez la evidencia bíblica más contundente esté en Números 16 del 30 al 32. ¿Se acuerdan que tres
tres familias se rebelaron contra Moisés y ya no querían que él fuera líder, Datán, Corán y Abiram, ¿no? Entonces, pues Moisés dijo, bueno, si ustedes tienen razón, está bien, yo me hago a un lado. Pero si ustedes no tienen razón, que Dios haga algo nuevo y que la tierra abra su boca y los trague con todas sus cosas y desciendan vivos al Seol. Si eso no pasa, significa que yo soy un falso profeta y que ustedes tienen razón. Pero si eso pasa, es porque ustedes han irritado al Señor. Miren, si el Seol fuera un cuento, pues Dios le hubiera dicho, Moisés, ya te afectaron los egipcios. ¿Cuál Seol? Eso es puro chiste. No. ¿Qué es lo que hizo Dios? Conocemos la historia. Se abrió la tierra y dice la escritura, y la escritura no puede ser quebrantada, que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron. Obviamente, descendieron vivos, pero mientras iban se mueren y van pues para ese pues lugar que está en el centro de la tierra, porque muchos también están negando que el Seol, el lugar de los muertos, está allá. Moisés sabía, en Deuteronomio 32, Moisés dice que el Seol está en lo más profundo de la tierra, o sea, en el centro. Primero de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. David lo sabía en Primero de Reyes 2. Job, que fue antes de Abraham, sabía que al morir el destino es el Seol. Para los justos, en la luz, para los impíos, en las tinieblas. En el capítulo 7, en el 11, en el 14, en el 17, en el 21, en el 24 y en el 26 en los Salmos se menciona 15 veces, 9 veces en Proverbios, 9 en Isaías y 9 en los profetas menores. Entonces todos los judíos sabían que solamente en la esperanza del Mesías podían ser salvos, pero en vez de aferrarse a esa esperanza, sabiendo que el padre de Israel, Abraham, fue salvo y fue justificado por la fe, porque él creyó y eso le fue contado por justicia, se aferraron a las obras, a guardar la ley, pero aunque la obedecían al pie de la letra, como este joven, sabían que no era suficiente. Por eso este joven rico, que debió haber estado muy bien informado acerca de Jesús y que sabía que era odiado por los líderes, porque estamos en el tiempo cuando Cristo es el enemigo público número 1 y lo quieren matar y lo están buscando para arrestarlo, vio en él la posibilidad de que Jesús fuera un enviado de Dios y le pudiera responder a su pregunta, que básicamente es, ¿qué debo hacer para ir al paraíso al morir y no terminar en las tinieblas por la eternidad? Después de esta vida, cuando muera, ¿qué tengo que hacer para ir al lugar de luz con Dios? Porque sin importar cuánta riqueza, cuánta autoridad o cuánta santidad tengas, al final vamos todos a morir. Job es un ejemplo perfecto de esto. Era el mejor de todos los seres humanos y sin embargo Job no era salvo. Por eso Dios permitió todo eso en su vida para que se pudiera arrepentir y salvarse. La segunda cosa que aprendemos acá, observen esto, ahorita lo vamos a ver. Él viene y le dice, maestro bueno. La segunda cosa que aprendemos a Cristo aquí es que la salvación únicamente se obtiene por medio de creer en Jesús como Señor, que en griego es Kyrios, en la traducción de nuestras Biblias es Jehová, en otras es Yahvé, y las 4 consonantes hebreas impronunciables del tetragramaton YHWH. Le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Dios, este hombre no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba viendo a Jesús como un maestro. Para ser salvo hay que ver a Jesús como Dios. Todos sabemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ténganme un poquito de paciencia y déjenme ponerle algunas evidencias en griego y en hebreo, nada más en Mateo. Basta con empezar en el primer libro del Nuevo Testamento para desde el principio, si tú lees creyendo, sepas que Jesús es Dios. Mira, vamos a ver despacito. Desde el principio, en Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ese niño que va a nacer es Dios encarnado, Dios en carne humana. Mateo 2:6 es referencia de Miqueas 5:2, cuando los magos vienen y Herodes manda a llamar a los sabios, ¿dónde va a nacer? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando aquí que este Señor en Israel es alguien eterno y el único eterno es Dios. Entonces aquí está también diciendo que es Dios. En Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, fíjese, lo adoraron. José y María eran judíos, celosos de la ley. Ellos hubieran dicho, ay, ¿qué les pasa? Eso es una blasfemia. Al único que se puede adorar es a Dios. Pero José y María sabían que habían tenido a Dios encarnado y no replicaron nada, y estos hombres le ofrecieron adoración, porque el único que merece adoración es el Dios de los cielos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Mateo 3:2 dice, esto es impresionante, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, hablando de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es una referencia de Isaías 43 que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Miren, cada vez que tú leas en la Biblia, Señor, en el Nuevo Testamento, es Jehová del Antiguo Testamento, porque la profecía dice así. Cuando se tradujo la Biblia, no sabían qué hacer con el nombre de Dios, porque es impronunciable. Entonces le agregaron ahí la J, la E, la O y la A de Elohim y de Adonai y quedó Jehová, pero eso es una composición humana. Los católicos añadieron la A de Adonai, la E de Elohim y quedó como se llama Yahvé. Pero el punto aquí es que cada vez que en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Hechos, en Romanos, en cualquier parte, tú lees la palabra Señor, del original se está refiriendo a Jehová. Y para muestra un botón. Mateo 3:3 en griego se lee así, no les voy a leer el griego porque no lo entiendo, pero la primer palabra dice, esta porque está siendo la palabra habiendo sido hablada a través de Isaías, el vocero diciendo sonido, declamando el desierto, preparen el camino de Señor. Y aquí tiene de donde saqué esto de la Biblia interlineal griego-español, tiene esta cita, las 4 letras hebreas, que en griego es curios. Esto, que se pronuncia así, curios, es el título de Dios hecho hombre, de Jehová del Antiguo Testamento. Isaías 43
se lee así en hebreo. Voz que clama en desierto, preparad camino de Jehová. Jehová. Y esto que es lo que se conoce como el tetragramaton, es algo hermoso porque son las 4 letras hebreas que hasta la fecha nadie sabe cómo se pronuncia, pero que cuando tú buscas meterle allí una vocal y otra vocal y todas las vocales y juegas, significa yo soy el que existo en mí mismo, yo seré el que seré. Jesús es Dios. Si tú no crees que Jesús es Dios, tú no te puedes salvar. Jesús dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Este joven no estaba viendo a Jesús como Señor, no estaba viendo a Jesús como Dios, lo estaba viendo como un maestro, un buen maestro, como un humano. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, si me ves como un maestro, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Y después Jesús va a demostrarle que todos los seres humanos somos pecadores. Entonces, Jesús le va a demostrar que como no lo reconoció como Señor, como Dios, aunque ha vivido una vida perfecta y tiene todas las comodidades y lo que cualquiera desearía porque es inmensamente rico, a pesar de eso se siente vacío y tiene la incertidumbre de dónde va a ir al morir. Y si no cree en Jesús, va a ir al infierno, así sea el mejor hombre, el más moral y el más santo que exista sobre la tierra. Esto nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Jesús acá. Es que somos salvos por gracia, no por obras. Sin embargo, la evidencia de la salvación son buenas obras. Pareciera como si se contradijera en cierto modo, pero no. Por eso puse esta nota aclaratoria aquí. El hecho de que alguien haga buenas obras y vive en santidad no significa que por eso es salvo. Este joven pues, era un joven ejemplar, pero a pesar de sus buenas obras y de su santidad no era salvo. Pero si alguien se salva, así haya sido un asesino, así haya sido un violador, un perverso, así haya sido el peor de los peores, inevitable e irremediablemente hará buenas obras y vivirá en santidad como resultado natural de que es salvo. A mí alguien que me diga que es salvo y practica el pecado, pues ese no es salvo, porque el que practica el pecado es del diablo. Hay quienes dicen que son salvos y tienen 10, 15 años viviendo en fornicación y no hacen nada por ordenar sus vidas. No hay salvación allí, porque la evidencia de la salvación es un cambio de vida, es una transformación. Le dice entonces Jesús, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús apela al judaísmo. Abraham fue salvo por la fe, no por obras. Sin embargo, Abraham vivió una vida de rectitud e hizo buenas obras y fue obediente a Dios como resultado de su fe en el Mesías. Santiago dice, Abraham fue justificado por la fe, pero confirmó su fe por sus obras. Dices que tienes fe, muéstrame tus obras, porque la fe que nos salva se manifiesta a través de las obras. Esa era la manera desde el principio en cómo se salvaban los hijos de Israel, a través de la fe en el Mesías prometido. La historia nos cuenta que la mayoría de los hijos de Israel se perdieron por causa de la idolatría y la fornicación, y solo quedó una tribu, la tribu de Judá. De allí que, después de las cautividades en Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma,
Los únicos que quedaron fueron los de la tribu de Judá, de allí que los conocemos hoy no como israelitas, sino como judíos, que tenían una fuerte fe en la esperanza del Mesías. La historia muestra que los judíos del pueblo hacían buenas obras y vivían vidas rectas de obediencia a Dios, pero que los líderes se habían corrompido tras el amor al dinero, que es algo que señala Jesús aquí, y todas las cosas que hacían eran para ser vistos y por vanagloria, y eran obras muertas. Entonces Jesús, para demostrarle que no es salvo y que no puede ser salvo, porque no ha creído que Él es Dios, y para demostrarle que es esclavo de un pecado, le da una lista de 7 mandamientos de la ley que Jesús sabía de antemano que el joven había guardado. Jesús lo sabe todo. Pero que a pesar de eso, persistía el vacío y la incertidumbre de ¿a dónde me voy a ir cuando me muera? Fíjense, 7, no matar, no adulterar, no hurtar, no decir falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esos 5 son de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Luego viene no defraudes, ese está en Levítico 5:16. Y el 7º, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico 19:18. Todos son mandamientos relacionales, los más difíciles del trato con la gente. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De hecho, la palabra aquí, pues juventud es desde cuando aún era niño. Sin embargo, vean la pregunta que hace, ¿qué más me falta? O sea, él era perfecto, era rico, tenía todo lo que cualquier ser humano puede anhelar, pero él estaba vacío y sabía que algo le hacía falta. Eso nos lleva a la 4ª cosa que aprendemos a Cristo, que las buenas obras y la santidad, una vida intachable, no son suficientes para salvarnos. Solo la fe en Jesús como Señor, como Dios, es lo que nos salva realmente. ¿Qué más me falta? El joven había vivido la vida más impecable desde su niñez. Era como Job. Job dio testimonio de Job y dijo, este es un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no hay otro como él en toda la tierra. Dios es el que testifica de Job y Dios no miente. Job era el mejor hombre de toda la raza humana. Sin embargo, eso no le alcanzaba para ser salvo, porque aunque no hizo ninguna maldad, porque efectivamente no hizo ninguna maldad, aunque lo acusaron, él solamente quería saber por qué. Aparece Eliú y le dice, ¿y tú quién eres para cuestionar a Dios? Y luego se le aparece Dios y lo bombardea con 91 preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta, ni científica ni nada. Ya habla ahí de un dinosaurio y de un ser leviatán y de un Behemoth, cosas bien misteriosas, y fue el primer libro de la Biblia. Y entonces, a pesar de que era perfecto, no por eso dejaba de ser pecador, pues todos somos pecadores, eso lo vamos a ver en el próximo punto. Y cuando creemos en el Mesías y vemos su santidad, cualquier justicia nuestra es basura e inmundicia. Isaías dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso Job, cuando vio a Dios, reconoció que comparando su justicia y rectitud con Dios, era menos que nada. Por eso dijo, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. Y es a través del arrepentimiento que nos salvamos, cuando reconocemos la divinidad de Cristo. Eso nos lleva a la 5ª cosa que aprendemos a Cristo. Jesús nos da la oportunidad de demostrarle que de verdad creemos que Él es Dios. ¿Y saben cómo nos da esa oportunidad? Poniéndonos a prueba con la raíz de todos los males que es el amor al dinero. Mira, le dice, le amó, fíjate, a pesar de que le amó. A mí me estremece esto mucho porque, pues, si amas a alguien, pues le vas a hacer las cosas fáciles, ¿no?
Pero ¿de qué sirve que se las hagas fáciles si va a terminar una eternidad en las tinieblas? Nadie sabe. La historia no nos cuenta. Se desconoce si este joven se arrepintió después o no. Algunos escritos sugieren que en los próximos días después de su encuentro con Cristo fue asaltado y lo mataron para robarle todo lo que tenía. Jesús lo estaba queriendo salvar de la muerte, pero eso no lo podemos asegurar, son pues solamente suposiciones por algunas historias de esa época de un hombre rico que fue asaltado en su casa y fue matado y le robaron todo lo que él pues tenía. Eso no lo podemos pues asegurar, pero este joven finalmente pues tuvo que haber muerto, ¿no? Lo hayan matado o no, tuvo que haber muerto, porque 100 años después ya estaba muerto. Miren, Job tuvo que perderlo todo para poder arrepentirse, ¿se acuerdan? Perdió todas sus ovejas, sus cabras, perdió todo su ganado, sus camellos, sus asnas, hasta perdió sus hijos, su hacienda, todo. Este joven debía perderlo todo para poder salvarse. Miren, en el sentido espiritual, tú y yo, al bautizarnos, también perdimos todo porque morimos juntamente con Cristo y somos sepultados juntamente con Él. Entramos a la vida por medio de la muerte. Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo y nos pone una prueba. Si amamos el dinero o no. Y eso está implícito al reconocer a Jesús como Señor. Si Jesús es Dios, entonces lo que menos me debe preocupar en lo absoluto es el sustento, pues Él es el dueño del oro y de la plata. El joven era muy rico, pero comparado con Jesús, el dueño del mundo, el dueño del oro y de la plata, sus riquezas eran menos que nada, porque a pesar de ser dueño de todo, renunció a todo y enseñó que las verdaderas riquezas están en el cielo. Por eso mandó no se hagan riquezas en la tierra. De verdad que si de verdad tú crees que Jesús es Dios y le has entregado tu vida, lo último que te debe preocupar es de qué voy a vivir, cómo voy a pagar los gastos de los hijos. Es lo que menos te debe. Yo entendí esto hace como unos 37, 38 años. Yo empezaba y en la universidad le hablaba de Cristo a todos, y una vez una de las pues señoras que estaba haciendo aseo ahí me dijo: oiga, usted no podría venir a mi casa, mi hija está enferma, para que ore por ella. Sí, claro. Y fuimos a un pueblo que se llama San Luis Coyotzingo, a las faldas del Popo. Es más, casi yendo hacia arriba del Popo, ahí está, es un pueblo, San Luis Coyotzingo, lo puedes buscar ahí en el Maps, ¿no? Y era un pueblo, ¿no? Pues ya pues llegamos a la casa, humilde la casa, como a 1 hora de la universidad. Ella viajaba todo ese tramo para pues trabajar haciendo aseo, gente muy, muy pobre. Pues ya oré por la hija, les hablé de Cristo a todos, y obvio, yo ya no me podía pues volver, porque cuando dije, bueno, y el próximo pues autobús, no, dice aquí, solamente pasan 2 veces al día, y en el que, y en el que llegamos es el último. Dije, ay, ¿y ahora qué hago? No, dice, ya le arreglamos aquí un espacito para que se duerme, y era un catre allí en el suelo. Yo pues ahí estaba pues contento, y de pronto me dieron ganas de ir al baño. Y yo le dije, oiga, ¿puedo usar su baño? Sí, ¿cómo no? Me sacó a un patio y me señaló el establo. Donde ahí le dije, pero es que es del 2, ni siquiera tenían letrina, o sea, nada. Me dijo, ahí donde están los animales. Y pues yo entro y le cierro. Había una vaca, había un burro y habían unas gallinas y todo, ¿no? Sucedió, perdónenme que lo diga, a mi esposa no le gusta que yo cuente esto, pero cuando empecé, el burro también empezó. Ahora sí que casi estábamos sincronizados, ¿no? El 1 y el 2 casi al mismo tiempo, y de pronto yo empecé a ver ese burro, ¿no? Tenía ojos,
pestañas, cejas, encías, dientes, labios, una trompa, algunos tienen una trompa como de burro, ¿no? Tenía pelo, orejas, 4 extremidades. Yo de pronto y dije, pues tiene todo lo mismo que nosotros, solo que en diferente disposición. Lo único que no tenemos es cola, ¿verdad? Pero tiene todo igual, y hacen pipí igual, y hacen popó igual que nosotros, y ya me está regañando mi mujer, ¿no? Pero lo que quiero es que se les grabe, aun cuando es desagradable que se los cuente, y acuérdense, es una reunión de hombres, a las mujeres no les gusta. Empezó a comer ese burro. Ahí tenía su heno y empezó a comer. ¡Comen como nosotros! Mastica. Y entonces me vino la revelación del Espíritu Santo. Dios me habló allí y entendí, ese burro no está preocupado de qué va a comer. ¿Quién se debe preocupar por lo que debe comer el burro y la vaca? Pues el dueño, ¿no? Pues es el dueño. Y cuando no hay comida, ¿qué es lo que hace el burro? Pues empieza a llorar, ¿no? Como los gatos. Yo tengo aquí un gato y cuando se le acaba su comida, me llora y me llora y me llora y me llora hasta que le pongo comida. Bueno, estás pasando escasez, pues llórale a Dios, clámale a Dios, clámale a tu dueño, no le andes pidiendo a otros. Tienes un dueño, tienes un patrón, tienes alguien que ve por ti. Él nos compró por un precio, somos de su propiedad. Dios no nos va a abandonar nunca. Lo único que tenemos es que ser obedientes, y si nos deja pasar hambre es porque tiene un propósito, porque todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Este joven tenía que despojarse de todo, porque los que tienen mucho dinero no necesitan a Dios. Y ya no teniendo nada, venir a Jesús en primera instancia, porque le dice, vende todo y luego ven. Ese simple acto de venir a Jesús ya demuestra la salvación, porque dijo Jesús mismo, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no lo trajere. Y él dice, todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si el Padre es el que nos trae a Jesús y venimos a Jesús, es porque recibimos la salvación y no la rechazamos. Y creímos como resultado, es un regalo que se nos dio. Y como resultado de creer, venimos a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Pues está en la oración, en la palabra, en donde están 2 o 3 cuando nos congregamos, entre los perdidos cuando evangelizamos y entre los necesitados cuando los ayudamos. Y si nos mantenemos viniendo a Jesús, lo estaremos siguiendo. Y en ese proceso debemos tomar nuestra cruz. ¿Ven? Bueno, 1, muere, piérdelo todo. 2, ven. 3, sígueme. 4, toma tu cruz. No hay concesiones. Pierde todo, entrega todo, ven, sígueme, toma tu cruz. La mayoría de nosotros que estamos acá tenemos la inmensa fortuna de que cuando vinimos a Cristo estábamos rotos, quebrados, arruinados, no teníamos nada que vender, es más, teníamos deudas, lo habíamos perdido todo. ¿Saben qué? El problema reside cuando Dios empieza a bendecirnos materialmente, y esa es la razón del fracaso de muchos. A mí me preocupa más un siervo de Dios que empieza a prosperar económicamente que alguien que anda con apuros y que anda allí, que no le alcanza. ¿Sabes por qué? Porque ese que anda apurado va a andar clamando a Dios como el gatito, como el burro, no pidiendo, ¿no? Pero el que ya tiene, ya no ora, pues ya no tiene necesidad. Y es un peligro de verdad terrible. El engaño de las riquezas, habló Cristo, las codicias de otras cosas. Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y se perdieron con muchos dolores. ¿Cómo le demuestro a Dios que no amo el dinero? Pues la prueba contundente es cuando diezmamos.
y ofrendamos. Cuando no eres capaz de diezmar, es porque entonces amas el dinero. A muchos, es que a mí me cuesta, pues les digo, pues entonces ten muchísimo cuidado porque esa es la raíz de todos los males. Y sexta cosa, que aprendemos a Cristo. Jesús demuestra que todos, sin excepción, somos pecadores, aún los de perfecta moral y conducta, porque el pecar no nos hace pecadores, sino que pecamos porque somos pecadores. Aquí cuando Jesús puso el dedo en la llaga, este hombre amaba el dinero. Este hombre tenía una atadura, estaba esclavo de sus posesiones y eso le impidió ser salvo. ¿Y por qué no fue salvo? Porque no pudo ver a Jesús como Señor. Por eso es lo importante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesús es el Señor, es Jehová, es Dios, y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. La salvación viene allí de un reconocimiento de la divinidad, del señorío de Jesús. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Una vez, cuando yo empezaba, le estaba compartiendo a una paisana mía en la universidad, y le estaba yo diciendo que todos somos pecadores, y ella me decía, no, pues es que yo nunca le he hecho mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, ¿no? Y estaba con su, que se llama cigarrote, y les estoy hablando que eso fue hace como unos 40 años, y yo sabía que ella era marihuana, pero hasta más no poder, se echaba sus churros y olía, ¿no? Cuando era muy pues delicado eso, ¿no? Ahorita pues ya es legal, dicen, ¿no? Yo le dije, es que todos somos pecadores. Y me dijo, no, pues yo no. Me dijo, es que todos sin excepción. Y le leí ese texto. Si guardas toda la ley, pero ofendes a un solo, o sea, no haces nada, pero dices una sola mentira en tu vida, te haces culpable de todos los mandamientos, de matar, de robar, de secuestrar, adulterar. Entonces, todos somos pecadores, todos somos unos perversos. Y se me quedó viendo, estábamos comiendo, y se me acercó y me dice, ¿me estás diciendo que mi Santa Madre, que es una mujer pura, buena, que siempre ha ayudado a los pobres y que nunca le ha hecho daño a nadie, también es una pecadora perversa? Y me faltó tacto y le dije, sí, y me dio una cachetada. Y me dijo, pues no quiero saber nada ni de tu evangelio ni de tu Cristo. Me faltó tacto, pero la gente necesita saber que está perdida, porque si no sabe que está perdida, ¿para qué quiere un salvador? Buscas un salvador cuando sabes que estás perdido. Todos somos igual de pecadores, pero no todos lo manifestamos de la misma forma, no todos manifestamos la misma pudrición, porque no todos hemos experimentado las mismas circunstancias. Yo les he pues contado aquí antes y se los digo muy breve de Adolfo Malagón del dormitorio 5 ZO de la Peña, cuando empezaba hace muchos años, y que se acercó a mí y me dijo, yo tengo una pregunta que le he hecho a curas, a psicólogos, psiquiatras, antropólogos, a todos, y nadie me ha dado una respuesta convincente. Le dije, sí, ¿cuál es? Y me dijo, ¿por qué me gusta matar? He matado hombres, mujeres, niños, ancianos, disfruto matar. ¿Por qué? Entonces, en ese instante me vino la revelación y le dije, mira, en la Biblia me dice, ya sé, estoy endemoniado. Le dije, no. Mira, aquí en el Nuevo Testamento, ya sé que me vas a decir, soy como Judas, destinado a ser un asesino. Le dije, no. Mira, aquí en el libro de Pablo, la carta de Pablo a los romanos, ya sé que me vas a decir, son mis antepasados, vengo de los aztecas y tengo maldiciones generacionales. Le dije, tampoco. Mira, aquí se llama Romanos capítulo 3, ya sé, mis padres tienen la culpa y por eso es que soy así. Le dije, tampoco.
Y cuando se agotaron todas las respuestas que le habían dado, le leo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Y le dije, ¿sabes por qué yo no he matado a sangre fría a nadie nunca? Porque yo no viví lo que tú cuando eras niño. Te aseguro que tú tuviste una infancia. Me dijo, no, pues sí, desde los 4 violado por el padrote que prostituía a su madre, a los 7 años mató a ese hombre, fue el primero, se fue para las calles, en las calles lo violó otro ahí de una pues pandillita y lo mató también, y desde entonces mató. Pero ¿sabes qué? Ni tú ni yo somos ni mejores ni peores que él. Si tú y yo hubiéramos estado en esa misma situación, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos. Puede ser que te encierren en una burbuja y que jamás hagas nada malo, que nunca digas nada, que ni siquiera tengas un pensamiento y te mueras. No porque nunca hiciste nada malo, no eres pecador, porque somos pecadores. El pecado mora en nuestra carne. Pero algunos son pecadores, están muertos, como la niña se llama 12 años que resucitó Cristo. La niña parecía que estaba durmiendo, recién muerta. Se veía muy bien, ni parecía muerta. La mayoría de los pecadores son así, refinados, medio se portan bien, ahí la van llevando, no le hacen mal a nadie, pero están muertos. Otros son como este joven que llevaban en el féretro de 2 días de muerto, ya le estaba causando dolor a su madre, ya hay otros que sí se pasan un poco de la raya, pero no pasan de emborracharse cada fin de semana, de pelearse de vez en cuando, y son pecadores estándares, ¿no? Pero algunos otros son como Lázaro, que ya llevaba 4 días de muerto y ya apestaba. Y estos son los que andan haciendo maldad y matan y comen del muerto y violan y hacen perversidades por todos lados. ¿Qué diferencia hay? Los 3 están muertos. Ninguno puede volver a la vida a menos que sea por medio de Jesús. Este joven se perdió. ¿Qué es lo que te ata a ti? El orgullo, la fornicación, los celos, la dependencia de alguien, el miedo a ser pues rechazado. Hay muchísimas razones por las que la gente no se salva, pero todo se puede resumir en una sola palabra que dijo Cristo: aman más las tinieblas que la luz, aman más su pecado que a Cristo. ¿Cuál es la solución? Pues tienes que reconocer que Jesús es Dios. Tienes que recibir el regalo. Si yo te doy esto, pues tú lo puedes guardar, lo puedes tirar o lo puedes usar. La salvación es así. Dios la ha ofrecido a todo el mundo, pero algunos la ignoran y la dejan ahí a un lado, no le hacen caso, no lo consideran importante. Otros lo rechazan, pero quienes lo recibimos, experimentamos un cambio que va más allá de todo, que va más allá de toda explicación. Y eso es cuando Jesús empieza a hacer la transformación en nuestra vida. Seguimos siendo pecadores, pero como decía Jaime, y acabo con esto, solamente hay 2 clases de pecadores en el mundo: los pecadores empedernidos y los pecadores arrepentidos, los que buscan el pecado y se dejan llevar por él, y los que someten el pecado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Tú eres el que sabes qué cosas hemos hecho bien. Tú sabes que no nos podemos justificar por las cosas buenas que hemos hecho, por muy buenas que hayan sido, porque nada va a ser suficiente para poder salvarnos de ese destino eterno en el Seol, en las tinieblas de afuera, para después ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, en el lago de fuego eterno. Tarde o temprano nos vamos a ir. Nadie se va a escapar de eso hasta que venga Cristo en los cielos. Es el destino de nuestra alma, Padre,
lo que está en juego. Y tú, para que podamos ser salvos, tenemos que reconocerte como Dios. Y si de verdad te reconocemos como Dios, ¿qué nos importa perderlo todo? ¿Qué nos importa dejarlo todo? ¿Qué nos importa seguirte y obedecerte? Que es lo único que necesitas, que busquemos primeramente el reino de Dios para que tú nos des todas las cosas por añadidura. Que dejemos de buscar las añadiduras y te busquemos a ti. Que entendamos que si tú eres nuestro dueño, tú te vas a hacer cargo no solo de sustentarnos, sino también de educarnos, de guiarnos y de llevarnos a cumplir el propósito que tú diseñaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que ese llamado que nos hiciste desde que estábamos en el vientre de nuestra madre se pueda cumplir, Señor. Permítenos, Padre, entregarlo todo, entregártelo todo a ti y demostrártelo, no amando el dinero, Señor, que es la raíz de todos los males. Amén. La próxima semana vamos a ver lo que sigue inmediatamente después de esto, que es ya cuando habla Cristo sobre las riquezas expresamente. Muchas gracias. La paz de Dios sea con todos ustedes.